I avui a Ran de Mar tenim un convidat molt especial i que compleix tots els requisits de ser una persona a la mar de solidària. Nascut fa 47 anys a Vallecas, fa anys que va decidir endinsar-se en els rescats humanitaris i també en l'acció directa per la lluita mediambiental dels nostres mars i oceans. Ara es troba descansant després d'una missió pel Mediterrani Central amb el vaixell de rescat humanitari Aita Mari. I avui aprofitem per xerrar amb ell sobre activisme a la mar i moltes coses més. Bona tarda, Óscar, ¿cómo estem? Buena tarde, buenas tardes. A ver, Óscar, estás descansando después de unas semanas en el mar. Óscar, estás en el barco humanitario Aita Mari. ¿Cómo han ido estas últimas semanas? Bueno, unas semanas han sido 2 meses. Y bueno, el tema es que debido a la nueva política italiana, ¿no? Pues la operatoriedad de los barcos se nos complican bastante. Entonces, eso, las misiones que antes solían durar 1 mes o mes y medio, pues ahora están durando bastante más. También debido a que los costes aumentan bastante para las ONGs, hemos aprovechado para hacer misión doble, porque ahora el último puerto nos han mandado, luego son 10 días de navegación para volver al estado, ¿no? Con lo cual tenemos que aprovechar cada vez que salimos de misión para intentar hacer el máximo número de rescates posibles. Claro, porque os envían a puertos del norte, ¿no? Sí, esta vez nos han mandado ahí enfrente de Croacia ya, en el Adriático. Y ya te digo, desde la zona de rescate hasta el puerto que nos asignaron fueron unos 5 días de navegación y luego para volver al estado. Esto fue la segunda misión, ¿eh? En la primera misión nos asignaron un puerto relativamente cerca, porque normalmente nosotros siempre cuando rescatamos, antes íbamos siempre a Sicilia. Ahora ya siempre nos mandan a lo que es la península de Italia y depende de lo que te quieran putear, ¿no? Pues te mandan... Si te mandan a la zona del Adriático, pues ya se te complica mucho más, ¿no? Sobre todo si es al final de misión que luego tienes que volver de nuevo a casa, pues ya es bastante más días de navegación. Y luego con la gente a bordo igual, nosotros hemos tenido suerte y la mar más o menos está bien, pero si tienes mala mar, 5 días de navegación con la gente a bordo se complica bastante. Se puede hacer muy, muy pesado para nosotros y sobre todo para ellos, ¿no? Que vienen de pasar unas situaciones muy intensas, muy duras y... añadirle 5 días más de tensión y de sufrimiento. O sea, el gobierno italiano quiere hacerlo pasarlo difícil, ¿eh? O sea, quiere que básicamente ni que cerrando los puertos del sur obligan a que el trayecto aún sea más duro, ¿eh? Es como una penalización, podríamos decir, ¿no? Lo que quieren es reducir nuestra prioridad al máximo. Entonces, cuanto más tiempo nos tengan lejos de la zona de rescate, para ellos mejor, ¿no? Entonces, ahora... Antes su técnica era otra totalmente distinta. Lo que hacía, tú rescatabas, te quedabas ahí haciendo rescates hasta que te asignaste en puerto y luego lo hacían tardarte un montón en darte en puerto. Entonces la situación a bordo se volvía crítica. Igual ibas con el barco totalmente lleno de refugiados a bordo, no te daban puerto, la gente empezaba a ponerse nerviosa, te quedabas sin víveres y eso hacía mucha tensión a bordo, ¿no? Y tanto a la tripulación como sobre todo a los rescatados, ¿no? Ahora la jugada es totalmente al contrario. En cuanto haces un rescate te asignan puerto y te lo asignan lejos. Entonces te salgan de la zona. Igual los barcos grandes que hay, ¿no? Que tienen capacidad para 400 o 500 refugiados, pues ahora se van con 50 solo. Y les mandan a un punto lejano, con lo cual... No puedes rescatar a más gente, claro, tienes que ir allí. No puedes rescatar a más gente, no puedes intervenir nosotros. Vimos una barca también en peligro. Avisamos a autoridades italianas y nos dijeron que van ellos, que no podíamos intervenir bajo ningún concepto, ni dar chalecos, ni nada de nada. No te dejan intervenir absolutamente. Como intervengas, luego, como ahora pasaba Amigos Sin Fronteras, les han retenido el barco y les han puesto una multa. No te dejan hacer absolutamente nada. En principio, por la nueva legislación, haces un rescate y en cuanto comunicas te mandan a puerto. Y no puedes, durante el trayecto, si te encuentras a otra embarcación, no la puedes rescatar, entonces... tienes que pedir permiso y que te lo den y depende de la situación. Si lo haces sin tener el ok de Italia, te arriesgas a que luego te detengan el barco. Por supuesto, nosotros y cualquier otra ONG, si vemos a alguien en situación de peligro, lo vamos a rescatar y luego asumiremos las consecuencias, pero no vamos a dejar que nadie naufrague. Claro, y eso disminuye vuestra capacidad, porque si os envían a puertos lejanos, es lo que dices, os sacan de la zona, ¿no? Es una manera bueno, pues podríamos decir que es una política un poco criminal, porque vosotros dedicáis a rescatar a gente, no es que estéis haciendo otra actividad, claro. O sea, es alejar la ayuda humanitaria de la zona caliente, básicamente. Hombre, es criminal por varios sentidos. Primero, porque está muriendo gente por su culpa, ¿no? Hace poco ha habido un naufragio bastante grande.
muy mediático, pero también hace la semana pasada, el fin de semana pasado, hubo otro naufragio. Se avisó a las autoridades italianas, a las libias, a las maltesas de que ese barco estaba en peligro, no actuaron, hubo un mercante que iba a actuar, tampoco dejaron actuar, y cuando al final dejaron actuar el mercante, ya la barca se había hundido y murieron 30 personas. Ese barco estuvo sin motor, con una mar de cojones, durante 24 horas y nadie fue a auxiliarlo, ¿no? Si hubiese habido algún barco de las ONGs, habrían rescatado. Pero debido a esta operatividad, no hay cada vez menos barcos en la zona. Y luego la criminalización de las ONGs. No llevan mucho tiempo con esta política de criminalizarnos. Ahora es el juicio al Juventa, que bueno, ahora no, lleva ya un buen tiempo el juicio, está alocándose mucho. Y le pide más de 20 años a la tripulación del Juventa, acusándoles de tráfico de personas. Y ahora igual, pues toda la política a nosotros es criminalizarnos, presionarnos con multas, con inspecciones, con retener los barcos. Entonces, bueno, es increíble que el gobierno italiano pueda estar amedrentando a que no se rescate gente en el mar, que es un principio, podríamos decir, milenario, que existe en nuestros mares, ¿no? De que si encuentras a alguien en apuro se rescata por ley, ¿no? Y ahora, con esta especie de sanciones, pues se está quebrando este principio, ¿no? Totalmente, y no solamente que no nos dejen actuar a nosotros, sino que ellos tampoco actúan. La zona SAR, tal como están repartidas en el Mediterráneo central, es un poco absurdo, y Malta tiene la zona SAR alrededor de Lampedusa. Malta se niega totalmente a hacer cualquier rescate. Italia dice que está fuera de su zona, y la gente que se queda en esa zona se queda en tierra de nadie. Entonces ahí, llegando a Lampedusa se producen muchos naufragios, muere mucha gente, porque es un poco tierra de nadie. Y la ley del mar está hecha, como siempre, para los ricos. Seguro que, por supuesto, si es un yate, van a estar todos los medios disponibles, o si es un mercante, si es de refugiados, todo el mundo mira para otro lado. Frontex tiene sus aviones, sus satélites, sabe perfectamente todos los barcos que hay. Este barco que se hundió también en la costa de Italia, que vinieron 80 personas, lo tenía motorizado Frontex 24 horas antes, y no avisaron. Luego, cuando avisaron, Italia decidió no salir porque decía que no podía poner mal tiempo, por tal, no sé qué. Cuando decidieron salir, sacaron la Guardia de Finanzas, que es una guardia represiva, no es de rescate. Los barcos de rescate decidieron no sacarlo porque decían que para los refugiados es el rollo militar, no el rescate. Claro, esto es Entonces, es un crimen totalmente, o sea, por omisión, y yo espero que alguna vez se pueda llevar ante la justicia la gente que obstaculiza estos rescates, teniendo pleno conocimiento, información de ello, ¿no? Es abrumador, a la vez que muy triste, Óscar. Pero bueno, vamos a hablar contigo porque tú llevas muchos años, has pasado por varias organizaciones, aparte de Aitamari, o sea que podríamos decir que tú también has visto un poco la evolución, ¿no? De cómo empezó un poco el tema también, no solo en el Estrecho, sino en Lesbos, ¿no? O sea, cómo se lanzan pues las barcas o los dinghies, ¿no? Esos para cruzar Europa. ¿Cómo has visto estos últimos años, Óscar, de experiencia que tú tienes? Pues ya te digo, yo cuando empecé, al principio nosotros embarcábamos siempre en Malta. Era la otra época que estaba Salvini también de ministro de Interior. Italia no podía desembarcar y siempre hacíamos desembarcos en Malta, todas las ONGs. Antes de que yo empezase, de hecho, todas las ONGs tenían la base en Malta. La operatividad era perfecta, los barcos salían de Malta, hacían rescate, incluso los militares colaboraban recogiendo refugiados también. Uh-huh. Y todo se rescataba muchísima gente. Luego han ido poniendo más trabas. Lo de Salvini, el primer intento se acabó cuando la capitana de Sea-Watch, Carola, se saltó la prohibición y entró a las bravas. Fue muy mediático. Ya a raíz de eso Salvini cayó. Ahora es el juicio contra Salvini también del Open Arms, que lo acusa de secuestro. Entonces, bueno, parece que habíamos pasado esa pantalla y ahora ha vuelto otra vez y con más fuerza, ¿no? De hecho, esta pantalla está respaldada por Europa. Europa, en el último Consejo Europeo que hicieron, han dicho que hay que luchar contra la inmigración, poner todas las medidas que se pueda para que no llegue la gente aquí. Y lo que están haciendo es estabilizar fronteras. Pues nosotros vemos, gracias a las ONGs que estamos allí y los aviones que tenemos, aunque no podamos hacer rescate, monitorizamos muchas veces lo que está pasando y podemos denunciarlo. Pero todo lo que pasa en Libia, lo que está pasando en Túnez, lo que pasa en Turquía, lo que está pasando en Marruecos, eso no lo sabe nadie. Se están desanalizando las fronteras, pagando a países donde no se respetan los derechos humanos para que, usando los métodos que quieran usar, eviten que la gente pueda huir de sus países, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es una pequeña porción de todas las barbaridades que están pasando fuera.
Y Óscar, vamos también a hablar de lo que comentábamos, de tu experiencia, si me permites decirlo así, militante. También has estado en el Sea Shepherd, que también es una flota de combate a la sobrepesca, a la protección medioambiental. Explícanos un poco tu paso por Sea Shepherd, ¿cómo lo viviste esos años? Bueno, yo para mí siempre ha sido como un sueño el poder estar en Sea Shepherd, ¿no? Y al principio lo veía como muy complicado y luego fue coser y cantar, ¿no? En cuanto apliqué, enseguida empecé y tuve la suerte o desgracia de empezar una de las misiones más cañeras que hay, ¿no? Que es Operación Milagro, ahí en el Alto Golfo de México, en el Mar de Cortés. Y bueno, ya te digo, mi estreno con Sea Shepherd fue a base de cóctel molotov, abordajes, disparos y de todo, pero también fue increíble porque es sentirte todo el tiempo salvando animales, ¿no? Ahí estás todo el tiempo sacando redes hemos salvado ballenas, tiburones blancos. Vamos por pasos, Óscar, porque es evidente que hay que explicarlo un poco más, porque tú hablas de la campaña que hicieron también por la vaquita marina y por varias especies más en una zona muy caliente del norte de México, al lado de podríamos decir, de los estados de California, de Baja California Sur, toda esa zona, donde había una política de matar a las vaquitas, matar a esta pequeña ballena, porque es un producto exótico en países como China, bla, 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 ¿no? Entonces vosotros estabais protegiendo a esta especie que casi está en borde de extinción en esa zona, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Eso es, la vaquita, en verdad, ellos no matan la vaquita, ellos van por otro pez que se llama la totoaba, ¿vale? Que se vende la vejiga deshidratada, se vende por el rollo afrodisíacos y para el rollo de estas chaladuras que tienen en China. Cada vejiga de estas se venden a $25,000 en el mercado negro, ¿no? Entonces es muchísimo dinero, entonces donde está el dinero está el narco involucrado, ¿no? Entonces, el tema que en estas redes son de malla grande y aparte de caer las totoabas, pues cae la vaquita marina, que es ahora mismo los animales más amenazados. No se sabe muy bien cuántos hay, pero se estima entre 5, 15 ejemplares, 20 a lo sumo, y solo existe en esa parte del mundo. Entonces, bueno, es una auténtica lucha por salvar una especie a punto de extinción. Y luego, aparte de eso de la vaquita, como es malla grande, pues cae todo lo que pasa por ahí. El Mar de Cortés es pues todo lo llamaba el acuario del mundo, ya hay una biodiversidad increíble, y entonces cae todo tipo de peces grandes, eso de tortugas, tiburones, delfines, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Muchas veces llegamos a tiempo y lo sacamos con vida, y otras veces, pues eso, sacas... Claro, y eso generaba unos roces con la comunidad local, que es lo que tú dices, que os abordaban, ¿no? Y os disparaban. Claro, el tema es que allí se ha creado una zona de exclusión de pesca para evitar esto, ¿no? Las redes de totoaba, como son ilegales, van sumergidas, van ancladas al fondo. Nosotros les estamos con un sonar, porque no las ves, ¿vale? Pero luego, aparte, todo tipo de pesca en esa zona está prohibida también, porque aparte es una reserva, se llama zona de cero tolerancia, no se puede pescar absolutamente nada. Entonces, aparte de la lucha con la pelea con los narcos, tenemos también problemas con los pescadores locales, porque no quieren respetar lo que es la reserva, ¿no? Intentas explicar de que hay que respetar para que haya pesca para el futuro, para respetar el resto de animales y tal, pero allí, pues eso, en México la gente pues pasa muchas necesidades, tiene una visión más a corto plazo y lo que quieren es vivir el día a día y les da todo un poco más igual, ¿no? Entonces... es bastante complicada la operatividad allí. Óscar, podríamos estar escribiendo ahora un libro de tus aventuras, realmente. Has estado en un montón y aparte comprometidas. 15 minutos han quedado muy cortos realmente para realmente calarte bien, Óscar. Pero te invitaremos en otra ocasión, ¿de acuerdo? Encantado, cuando queráis. Muchas gracias por vuestro interés. Y sobre todo por el análisis que nos has dado al principio sobre cómo está el Mediterráneo Central, lo más difícil que está rescatar ahora y lo complicado que lo pone también el gobierno italiano. Óscar, muchas gracias, estamos en contacto, ¿de acuerdo? Venga, merci. Muchas gracias, agur.